Hola Marcela, ¿qué tal? Ya de regreso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vanessa? De vuelta del periodo de vacaciones y bueno, con mucha fuerza y muchas ganas de comenzar de nuevo, aunque nunca nos detuvimos, ¿eh? No, Porque no, nunca nos detuvimos, lo que fue que cambiamos un poco el tema de cómo lo estábamos haciendo. Estuvimos como retomando las 10 sesiones que habíamos tenido antes de irnos al mes de agosto, porque solamente el mes de agosto fue que cambiamos las circunstancias. a las 10 de la noche estuvimos, pero ahora volvemos a nuestro horario habitual de las 18 horas, hora española, ¿no? Peninsular. Y bueno, y después hay que ver con los cambios cada uno que se fije, porque ahora es el periodo que se cambian los horarios en muchos países, ¿no? Sí, Para no sí, poner. por ahora todavía seguimos en horario de verano, con lo cual todavía serán las 6 de la tarde aquí en España, seguirán siendo las 12 en Venezuela, la 1 en Argentina, pero dentro de un mes más o menos creo que cambiamos al horario de invierno, con lo cual sí, van a cambiar las diferencias horarias. Exacto, así que siempre vamos a estar a las 6 de la tarde nosotros. Sí, Bueno, y estas novedades, eh, vamos a empezar el mes de septiembre, a ampliar un poquito los temas porque sí nos dimos cuenta en las 10 reuniones anteriores que se nos quedaba corto, ¿no? Un solo día a la semana para conversar de cosas tan amplias. Con lo cual este mes de septiembre queremos darle cabida al tema de la comunicación y la conexión, que no siempre es lo mismo. Y precisamente porque es un tema con tantísima fuerza, con tanta cabida a las opiniones, a las experiencias que hemos tenido, pues vamos a darle 4 jueves. exacto, porque una cosa es comunicar y otra muy distinta es conectar, ¿no? Y a veces en esta era de la conectividad y que todos estamos conectados y bueno, pero hay que ver si comunicamos también, ¿no? Y Igual, saber si como nuestro mensaje está llegando realmente al otro, porque no es lo mismo. Nosotros podemos estar queriendo decir algo que no llega de la forma correcta a los oídos de la persona a la que se lo estamos diciendo. exacto, ahí ya entra la escucha, lo que se llama escucha activa, ¿no? Que bueno, últimamente, en este último periodo se está hablando bastante, porque dicen que creo que uno puede escuchar activamente 3 minutos nada más. Así que el resto uno hace prácticamente un monólogo. Totalmente. Además que es que nos perdemos en nuestros propios pensamientos, porque inmediatamente la otra persona nos está contando algo, ya empezamos nosotros a ver qué le vamos a responder, si tiene o no tiene razón, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Entonces, la mitad de la conversación nos la perdemos conversando con nosotros mismos. ¿Sí? Ni pensar si es una discusión o en el sentido propio de la palabra, ¿no? Bueno, ahí ya uno pone el automático y ya piensa lo que le voy a contestar, cómo me voy a defender, cómo me voy a defender lo que le voy a contestar, qué voy a decir, qué me va a contestar a lo que es un rollo mental increíble. Y es una Porque, analogía, porque por ejemplo, cuando nosotros hablamos por teléfono, por ejemplo, que en su momento, cuando empezaron las descodificaciones, ahora es diferente, pero en un principio era súper elemental y directamente la voz se transformaba en un código binario, de código binario se volvía a transformar en voz, y eso, el mensaje más o menos se quedaba idéntico, ¿no? Del que se transformaba en un principio, se volvía a transformar más o menos idéntico. En el cerebro pasa algo parecido, pero no se transforma idéntico, se transforma en función a lo que nosotros somos, cómo pensamos, qué entendemos de las palabras que nos están diciendo, porque eso también influye en que muchas veces nos están diciendo algo con un lenguaje que no comprendemos del todo y exacto, basado en nuestras experiencias, porque muchas veces nos están contando una historia y nosotros la hemos vivido diferente y tergiversamos todo el mensaje y sin quererlo, ¿no? sí, sí, los filtros que tenemos, pero casi de forma automática, o casi no, de forma automática, dirían muchos, de los filtros que vamos poniendo ante nuestro interlocutor. Y Sí, bueno, sí, y ahí se totalmente. crean un montón. Y las palabras también, el peso de las palabras, se ha dejado de dar peso a las palabras, ¿no? Y Y el tono de la voz, porque muchas veces depende de nuestra crianza, de la cultura, un volumen más alto o más bajo de voz puede significar algo completamente distinto para dos personas que quizás están hablando el mismo idioma, pero que no se entienden.
exacto, ni hablar con la comunicación escrita o lo que uno trata o llama comunicación. Por ejemplo, los mensajes de texto. Bueno, Ahí ya es por eso un es que hay que mundo, darle un mes entero a este tema. es un mundo totalmente desconocido, desconocido, desde los emoticones a, bueno, a las palabras, a los símbolos, que cada uno lo interpreta como quiere. Totalmente. Bueno, y maneras de usar el idioma también. A mí me ha pasado muchas veces que me han dicho, hace poco con una amiga me pasó que dijo una frase, ¿no? Una manera de decir, bueno, típica. Y bueno, y yo me ofendí. Me ofendí porque para mi bagaje o mi filtro no era una cosa muy buena lo que me estaba diciendo. Claro. Entonces, hablando, aclaramos que ella tenía otra percepción Qué y no importante había querido. aclarar, ¿verdad? Exacto, y no había querido decir lo que yo interpreté. Pero bueno, yo lo había interpretado Y a eh, veces lo bien. interpretamos mal y nos callamos, y no decimos nada y nos quedamos con esa mala experiencia. Exacto, tal cual, tal cual. Pero es muy importante, aparte de el saber escuchar, el saber interpretar lo que está diciendo el otro, y bueno, lo físico también, ¿no? Porque la Claro, mirada, de eso se trata la escucha activa, que estemos activos, escuchando con todos los sentidos, no solamente que estamos recibiendo ciertos sonidos, sino que también estamos mirando a la otra persona o de repente sensibles a, cuando estamos hablando por teléfono, sensibles a esos cambios de tono, a esos cambios que se percibe la sonrisa o se percibe una cara de desagrado, todo eso, estar presentes, ¿no? Estar activos, como bien dice la palabra, escucha activa en lo que nos están diciendo y no perdidos en nuestros pensamientos, en el paisaje o sin prestar la debida atención. y uno de los gestos más habituales, que seguramente a todos le ha pasado, es cuando la gente se queda mirándote, pero vos te Al das cuenta, infinito. te das cuenta que no te está mirando. Así, los ojos perdidos. Entonces, el otro día estaba hablando con una persona y yo me di cuenta que se quedó con la mirada perdida. Y estuve a punto de decírselo, de decirle que no me estaba escuchando, estaba con la mirada perdida porque la mirada es clave, es Sí, clave. sí, a mí me pasa muchísimo de darme cuenta porque la idea tampoco es machacarse, pero sí hacerse conscientes de cuando uno se pierde. A mí me ha pasado muchas veces que me están contando algo y yo por intentar hilar la conversación ya empiezo a pensar y me pierdo en mis recuerdos para devolverle la anécdota, ¿sabes? Que me están contando algo o me están haciendo una pregunta y ya yo inmediatamente empiezo a tratar de rescatar de mis recuerdos para poder darle una respuesta, pero quizás hace falta primero terminar de escuchar. Sí, sí, y bueno, y los ojos para mí son, yo detesto, por ejemplo, la persona que no mira al hablar y que no puede sostener la mirada, ¿no? Es una cosa muy mía, pero creo que es básico. ¿M? Sí, Mirar, porque son microcontactos, no, no todo el tiempo estás observando a la persona a los ojos porque, bueno, evidentemente uno tiene una conversación fluida, pero sí se nota, ¿no? Como los microcontactos que uno vuelve a tener esas conexiones, ahí es cuando entra la conexión, ¿verdad? porque lo peor que hay es hablar con una persona y que esté hablando, esté mirando para otra parte, que no te esté mirando. Por lo menos a mí me pasa eso. No sé, hay gente que no, hay gente que es normal no mirar a los ojos. Pero, no sé, yo siempre me acostumbré desde chica, eso cuando te habla alguien hay que mirarlo a los ojos, ¿no? Es que es como, yo siento que es que ahí allí se genera la conexión con otra persona. Hay como un toque de sinceridad en las palabras que uno está diciendo. Es como que te abres las puertas al alma, ¿no? Es más difícil ser hipócrita cuando estás mirando a una persona a los ojos. Exactamente, exactamente. Y dicen que, bueno, que en realidad la gente que miente habitualmente no mira a los ojos a la persona, al interlocutor, o no sé si a la persona que le miente o siempre eh, tienen la costumbre de no mirar quizás, pero dicen que bueno, que está relacionado también con Claro, el... es parte del lenguaje no verbal, que también forma parte importante de la comunicación. Y hay muchísimos estudios incluso de cómo uno
pone las manos o las mueves, las entrevistas para los trabajos. Hay gente que estudia específicamente el lenguaje no verbal. Y ha avanzado muchísimo, que uno cree que eso está así como estancado y cuando te pones a leer te das cuenta de que las investigaciones son fascinantes y de que han avanzado en el tiempo, ¿no? Que es una de esas disciplinas que no se quedó en Freud, sino que siguió adelante y siguen estudiando a la gente hoy en día, porque nuestra forma de comunicarnos ha variado muchísimo y eso es lo importante, ¿no? Como ser flexible y amoldarte a que si de verdad quieres emitir, que tu mensaje llegue a otras personas, saber adaptarte a los diferentes modos de comunicación de hoy en día. Sí, sobre todo para generaciones que hemos nacido, por ejemplo, yo hablo por mí, Vane, que hemos nacido sin la conexión, por ejemplo, de los social, de, bueno, de la mensajería, del celular mismo. ¿Mm? Y adaptarse a todo este tipo de comunicación, que no es igual, que es No, no, para distinto. nada. E incluso también ha variado muchísimo el tema interpersonal, porque yo recuerdo, bueno, todos sabemos que antiguamente era muchísimo, todo era muchísimo más formal, ¿no? No podías acercarte a ciertas personas, no podías hablar con ellos, tenías que tener un lenguaje específico. Y hoy en día como que nos hemos vuelto un poquito más humanos y nos acercamos, ¿no? Hay personas que tienen la capacidad de hablar con cualquiera y ponerse a la altura de la persona, tanto si habla con un niño como si habla con una persona mayor, con una persona de renombre o de cierto círculo social, y no importa, ¿no? Ya no tenemos se han ido disolviendo esas fronteras, como esos límites que se nos interponían en no puedes hablarle. Que poco yo recuerdo que nos decían que los niños siempre tenían que estar callados y hoy en día se les permite comunicarse y hablar y no tener miedo, ¿no? Claro, la comunicación con los niños yo creo que es otro tema inmenso, Totalmente, es que cierto. también en algunos aspectos yo creo que se va un poco de las manos, ¿no? Porque debería tener algunas reglas bastante más claras, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, quizás algún día podemos invitar a alguien que sea un especialista. Sí, la verdad que sería muy interesante porque yo, por lo menos en mi opinión, creo que sí hay que comunicarse, que sí debemos comunicarnos todos los seres humanos, ¿no? Entre todos y sin importar razas, religiones, fronteras ni nada, pero sí saber cómo te comunicas con cada persona, porque tú no hablas igual con un señor muy mayor que te está contando una anécdota de su vida que por ejemplo, yo te pongo el caso, ¿no? Yo no hablo igual con los abuelitos de mi esposo que tienen 90 y tantos años, que ellos tienen una forma de comunicarse que con una madre de una compañerita de mi hija del colegio que de repente tiene mi misma edad, que uno está como en un idioma más coloquial y más fluido, es que no tiene nada que ver y pienso que incluso los niños, ancianos, personas, siempre tiene que haber como un formalismo, ¿no? De comunicación. Y también tiene que ver con la raza y con las nacionalidades, porque ahí también entra todo un tema que la gente comunica de manera distinta. Claro, y es una cuestión de Incluso respeto. lo que se llama el gap interpersonal, que los Ujú. latinos nos acercamos más, nos agarramos, nos besamos, y eso con un oriental lo percibe como una agresión, Claro, claro, humor, claro. incluso en algunos países europeos también. El hecho de, por ejemplo, de besarse cuando uno se encuentra o de tocarse, es como que Una no está invasión al espacio personal. exacto. Sí, sí, sí. Va a ser súper interesante. Bueno, y este primer jueves, recordanos, Vané, Bueno, vamos este primer jueves vamos a estar hablando precisamente de eso, ¿no? De la escucha activa, qué significa escuchar de forma activa, qué significa silenciar esa vocecita que tenemos dentro, que lo interpretaron muy bien en la película de Luca, en la última película de Disney, como un Bruno, ¿no? Dentro que siempre está diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer y a veces no se calla y estamos escuchando a otra persona y queremos prestarle atención y Bruno no se calla, está ahí cha, cha, cha y diciéndonos qué vamos a decir a continuación, que no sé qué, ser conscientes sin obligarnos a estoy haciéndolo mal, sino ser conscientes y decir, uy, quiero prestar atención a esta persona, porque bueno, también tenemos derecho a veces a no querer prestar atención. Si una persona nos está contando algo que nos afecta, que nos hace sentir mal, lo ideal es prender esa vocecita lo más alto posible y estar presente, darle apoyo incondicional, de repente incluso un abrazo, pero intentar que no nos afecte
porque también tenemos que defendernos. Eso yo pienso que también es sumamente válido, sin ser grosero. Pero cuando queremos prestar atención, ser conscientes y decir, por favor, que estoy escuchando. Exacto. Bueno, Vane, nos vemos el jueves entonces. Nos vemos este jueves a las 6 otra vez. A las 6. A conversar. El horario habitual. Genial, un besito, Marcela. Eso, adiós. Chao.